Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma
bendiga, hermanos. Reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo desde sus hogares o el lugar donde usted se encuentre escuchando o viendo esta transmisión. Le damos gracias al Señor por una vez más tenernos en este lugar para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a orar e inmediatamente iniciamos con el recorrido que vamos a tener en el día de hoy. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios del cielo, porque tú has sido fiel, Dios de la gloria, para con nosotros, cuidando, guardando, Dios del cielo, en completa paz, guardándonos, Dios del cielo, en salud, teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor. También, Dios del cielo, te agradecemos por cada oportunidad que se nos ha presentado, Dios del cielo, para poder extender el reino, sembrar una semilla, Dios, bendecir a otras personas. Todo esto, Dios del cielo, sabemos que proviene y procede de ti. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder continuar, Padre, y a poder asimilar esta palabra de tal manera que seamos no solamente oidores, sino hacedores, Señor, de lo que tu palabra nos modela, nos enseña, nos corrige, Señor. Te pedimos, Padre, que cada persona que pueda tener acceso a esta comunicación, Señor, sea efectivo en su corazón y que pueda realizar, Señor, aquello para lo cual tú le has diseñado y llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Queremos recordarle que si usted está tal vez lejos de nosotros o necesita de alguna manera poder accesar a esta información o esta presentación, puede hacernos llegar su correo electrónico. Los hermanos que nos están viendo hoy ya la recibieron la semana pasada. Disfrutamos muchísimo la exposición del doctor Narváez, así es que hoy continuamos nuevamente con el libro de los Hechos, ya cerrando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a estar observando ciertos elementos importantes de la ciudad de Corinto. Luego nos vamos a acercar a lo que fue el ministerio y la importancia no solamente para la difusión del evangelio, sino también el carácter personal de Pablo, los personajes de Priscila y Aquila. ¿Dónde fue que Pablo comenzó entonces a enviar cartas y cuáles fueron sus razones? Luego de eso nos vamos entonces a acercar a Éfeso y la palabra que Pablo recibe directamente del Señor. En el mapa usted se puede ubicar donde nos quedamos. La vez anterior dejamos a Pablo en Atenas, saliendo de allí, y entonces ahora, como usted puede ver, Pablo salió de Antioquía, hizo el intento de entrar a Asia Menor, lo que hoy es Turquía, no se le permitió. El Espíritu Santo entonces lo dirige hacia el norte, pasa entonces toda esa línea hasta Troas de Alejandría, allá entonces por vía marítima llega a Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, nuevamente tiene que tomar ruta marítima, y entonces lo dejamos partiendo de ese lugar para adentrarse a Corinto. ¿Por qué estas ciudades eran tan importantes para Pablo y el deseo de él y la intención completa de poder llegar hasta este lugar? En el caso específico de la ciudad de Corinto, Pablo sabía que como tantas personas de todo el imperio convergían y pasaban a través de Corinto, ya sea por su importancia a nivel religioso, su importancia política, su importancia también comercial, una iglesia, establecer una iglesia fuerte en ese lugar podía tocar vidas que a su vez iban a llegar a diferentes lugares del imperio. Él sabía que Corinto tenía también unas ciertas dificultades, o representaba, vamos a decirlo mejor, ciertos retos, pero Pablo no estaba
inclinado a cuán fácil o difícil sería la ciudad para poder elegir o trazar un plan para llegar a un lugar, sino que lo más importante para él era cuánto potencial tendría ese lugar para que, habiendo una iglesia fuerte y formada allí, pudiese entonces tener y extenderse a otros lugares del imperio. En Hechos 18, 1 al 3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y allí halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hay muchas cosas en esos 3 versículos que tendríamos que tomar una a una, pero vamos a ir poco a poco. Primero, Corinto. Este lugar era una ciudad de gran importancia para el Imperio Romano. Es una ciudad que presenta el lugar donde se reúnen y un lugar donde varias personas, etnias, grupos se podían tener interacción dentro del imperio por su importancia, ya le dije, comercial, por su importancia política y por su importancia religiosa. También era una ciudad donde imperaba el hedonismo, o sea, las personas le daban culto al placer y a todas aquellas cosas que pudiesen hacerlos sentir bien, y también unido al culto al hedonismo también iba de mano con eso la gran inmoralidad. Si usted observa en la presentación, quedan todavía muchos antiguas edificaciones de lo que fue la ciudad de Corinto, entre ellos el templo de Apolo, el templo de Afrodita, uno de los cultos más importantes dentro de esta ciudad, y también los baños de Corinto. Se dice o se sabe que en los tiempos de Pablo la ciudad de Corinto ya era una ciudad antigua. Era un centro de comercio, como ya le habíamos dicho, tenía 2 puertos también, y había sido sitiada durante algún tiempo por causa de su rebelión en contra del Imperio Romano. Así que el imperio la destruyó por completo, y fue sino hasta un siglo después en que comenzaron a reedificar. El rey macedonio Felipe II comenzó entonces a edificarla. La ciudad de Corinto, situada en el istmo, que se llama también el istmo de Corinto. Un istmo es una pequeña franja de agua que está en medio de 2 porciones de tierra que no pertenecen al mismo territorio. ¿Está bien? Entonces puede estar entre una península y un continente, o porciones de tierra diferentes, ¿está bien? Entonces, usted lo puede ver en el mapa, está Atenas, Corinto, lo que queda en el medio ese es el istmo. En ese lugar, ¿verdad?, habían puertos, habían templos también importantes, y se desarrollaba toda una dinámica donde llegaba lo que nosotros podemos llamar el panelismo, o sea, todas las personas del imperio griego, por llamarlo de alguna manera, podían llegar y converger en ese lugar. Así es que por esta importancia de lugar estratégico, el rey macedonio Felipe II le confió también la guía política de todo lo que era Grecia, o sea, era como un DF, como un distrito federal. En el año 104 a.C., esto fue la destrucción de Corinto a manos de Roma. Estuvo en ruinas hasta que Julio César entonces reconstruye la ciudad, y rápidamente la ciudad se restableció a su antigua posición como centro de comercio y como centro también
de religiosos, y esto atado también a centros de inmoralidad y desenfreno. Cuando Pablo llega a Corinto, posiblemente la ciudad tendría tal vez 500,000 de personas, posiblemente un poco más. La actividad comercial era notable y era el principal foco del bienestar económico de ese lugar. Así es que no estamos hablando de una ciudad que sea de poca importancia o que presente grandes rasgos de pobreza, aunque sí había muchas personas padeciendo necesidad en Corinto. Uno de los atractivos principales era su gran opulencia económica. Y esta economía estaba en manos de unos pocos ricos. El resto de la población, compuesta por esclavos, trabajadores de puerto, vivía en unas condiciones deplorables, y también había una clase intermedia que estaba formada por los artesanos y los empleados de la administración pública y política, quienes tenían un poco peso dentro de la vida social o dentro de la vida política de la ciudad. Cada año se celebraban allí los Juegos Ístmicos en el templo de Poseidón, así es que esto atraía a un gran número de personas a competir en el homónimo de lo que eran los Juegos Olímpicos. Está bien, desde el punto de vista religioso, Corinto era importante y célebre por el culto a la diosa Afrodita, a la cual se le había dedicado famosos santuarios. Allí estaba el lugar, el templo donde se adoraba a esta mujer, a esta diosa, perdón. Según Estrabón, se acogía allí 1000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución religiosa. Se les llamaban siervas sagradas. Usted puede buscar la información acerca de esta práctica religiosa en esta época en Corinto. Ellas también se les llamaban las hieródulas. Una de las características también principales de Corinto era que se desarrollaban diferentes grupos religiosos a través de toda la ciudad, y cada familia también servía a los dioses que ellos entendían que les convenía como grupo familiar. Así es que tenemos no solamente unos cultos religiosos importantes que llevaban a la ciudad a la depravación, sino que dentro de cada casa la construcción religiosa y la idolatría podía diversificarse a través de toda la ciudad. Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje, especialmente de inmoralidad sexual. Tanto así que en el griego, cuando se decía que actuabas como un corintio, significaba que tú estabas dado a la fornicación o eras una persona desenfrenada. Y cuando se decía que estabas acompañado por una ciudadana corintia, realmente lo que quería decir era que estabas acompañado de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Así de grande era la inmoralidad en Corinto. Entonces nosotros nos vamos a observar cuál era el culto a Afrodita, esta diosa que viene de la mitología griega. Se le servía a través de diferentes rituales, diferentes cultos, festivales. Usted imagínese, por ahí para abajo. Y las mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa dentro del templo, muchas veces eran consideradas como mujeres que traían buenos o malos augurios, que tenían alguna voz que pudiese estar hablando acerca del futuro, que pudiesen tener alguna conexión mística con lo que eran los dioses y podían traer cierta información acerca de lo que los dioses querían. Entonces
entendiendo esto, nosotros podemos acercarnos con una visión diferente a lo que es la carta de Pablo a los Corintios. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto tan arraigado dentro de la cultura, es importante que nosotros entendamos por qué Pablo manda ciertas cosas dentro de esta congregación, específicamente hacia las mujeres, para tener un control de tal forma que no se vaya a formar un sincretismo religioso dentro de la congregación. Tenemos que leer la palabra entendiendo, y sobre todo las cartas de Pablo, a quién fueron enviadas, cuál era el contexto cultural de ese lugar, por cuáles eran las situaciones que habitaban dentro de esa ciudad, para entender por qué razón Pablo entonces envía estas cartas y da ciertas enseñanzas. Ahí en la presentación usted va a tomar lo que es va a estar observando lo que es el templo de Poseidón y una vasija que representaba los juegos ísmicos, que eran más una especie de culto al cuerpo. Importante, ¿verdad? Como nosotros, interesante, cómo vemos hoy a los atletas y cómo se veían en esa época. La cultura grecorromana ha afectado por siglos y milenios a todo lo que es el pensamiento moderno. Así es que desde esa época ya se le rendía cierto culto a lo que era el cuerpo y los juegos, sobre todo el deporte. No quiero decir con esto que eso sea malo, sino que nosotros podamos discernir hasta dónde puede llegar la diversión y cómo entonces podemos la sociedad endiosar a ciertas figuras y pasar de una línea muy finita hacia otra. Bien. Los hacedores de tiendas, Priscila y Aquila, dos personajes sumamente importantes. Recuerde que Pablo hasta el momento ha estado trabajando, lleva años ya trabajando en la obra, desarrollando líderes, dejando ir a unos, estableciendo a otros que son importantes para él, y en medio de este ir y venir y de estarse trasladando continuamente de una ciudad a otra, de un lugar a otro, de un continente incluso a otro, no ha tenido la oportunidad de arraigar su corazón a verdaderas amistades. Pablo cuenta muy pocos y solamente a Timoteo llama verdadero hijo en la fe. Así es que desarrollar relaciones interpersonales es muy difícil dentro del contexto en el que vive el apóstol. Sin embargo, la importancia de estas relaciones, sobre todo para el corazón de aquel que está continuamente sembrando, continuamente lidiando con situaciones de las iglesias, continuamente dando, continuamente preparando a otros, es demasiado importante, y esto es algo que nosotros debemos entender muy bien. Se sobreentiende que cuando Pablo conoce a Priscila y Aquila, ya ellos eran cristianos y pertenecían al movimiento que seguía a Jesús, pero es posible que Pablo los haya firmado, discipulado y preparado para el trabajo y para el servicio mientras trabajaban juntos haciendo tiendas. Con esto se inicia una de las amistades más importantes del Nuevo Testamento. Pablo, Priscila y Aquila, como Pablo les llamó, mis verdaderos colaboradores que expusieron sus vidas por mí, dice en Romanos capítulo 16. Priscila es un diminutivo de Prisca, Pablo, así que Pablo le llama pequeña Prisca. Prisca es un nombre asociado a una gran familia de personas en Roma, así que posiblemente viniendo Priscila y Aquila de Italia, posiblemente ella esté relacionada o emparentada con esta familia. Más de la mitad de las veces Pablo menciona a Priscila primero, algo que es muy inusual para esta época, aunque sabemos esto ya por lo mencionado antes en Filipos, ¿verdad? Y en el mismo libro de Lucas, como Lucas
Lucas resalta y expone, ¿verdad?, la importancia del ministerio femenino. Pero el que Pablo mencionara a Priscila primero es completamente inusual. A mí, yo personalmente me luce que ella destacaba dentro del ministerio y que se había convertido más en una hermana en el corazón de Pablo que en una colaboradora también. Esto recordando nosotros que Pablo tiene una hermana biológica de la cual ha estado separado por mucho tiempo, y ya entrado en años se hace necesario tener esto, no solamente amigos sino familia cerca, luego de vivir ciertas experiencias, ¿verdad? A esta pareja se les llama los hacedores de tiendas. ¿Cuál es la importancia de ellos dentro de este trabajo? Número uno, nosotros los vamos a ver viajando y vinculados con lugares como Ponto, Roma, Corinto, Éfeso. En Roma de nuevo, finalmente se quedan en Éfeso. Así es que es una familia, un matrimonio que está continuamente movilizándose, plantadores de iglesia, movilizadores también dentro del ministerio. Otra cosa que nosotros podemos resaltar de ellos es su hospitalidad. La hospitalidad era característica sobresaliente de este matrimonio, ya que nosotros vemos que Pablo menciona que tanto él como Apolo se hospedaban en su casa, y una vez llegaron a Roma y a Éfeso, su hogar fue el centro de reunión para las iglesias. También vamos a ver cómo ellos se destacan en lo que es la unidad como matrimonio. Siempre andaban juntos, y usted no puede observar dentro de la palabra cómo se menciona a uno sin el otro. Siempre es Priscila y Aquila. ¿Está bien? O Aquila y Priscila. Esto lo que nos insinúa o nos da a entender que era un matrimonio, una pareja que sentía devoción uno por el otro, una pareja sobresaliente, trabajadora, colaboradores del evangelio. Se mencionan 6 veces en las escrituras, siempre figuraban como una cosa loable. Todo lo que se dice de ellos es acerca de su trabajo, de su dignidad, de el empeño que tenían de guardar, de cuidar al apóstol, a quienes consideraban su amigo también. Así es que, por último, podemos mencionar que la amistad que desarrollaron con Pablo les hace merecedores de un homenaje que Pablo les hace dentro de las cosas que escribía. Por ejemplo, si usted observa en el libro de Romanos, el capítulo 16, en Filipenses capítulo 1, verso 27, cómo ellos figuran en la larga lista de personas que apoyaron a Pablo dentro del ministerio, y se les llama consiervos, colaboradores verdaderos, arriesgando su vida incluso para salvar la vida del apóstol. Así es que una de las cosas importantes, y esto es que para que usted entienda cuán importante y esencial en la obra del Señor se hace el que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, de haber entrado tal vez a Asia Menor, que era lo que Pablo quería, y no haber escuchado el llamado, la intención del Espíritu Santo para redirigir sus planes. Pablo no se encuentra con Lucas y Pablo no se encuentra con Priscila y Aquila. Tal vez hubiese pasado la oportunidad, pero Dios, orquestando todo de manera magistral, hace que Pablo en este segundo viaje misionero agarre a Lucas, se lo lleve consigo y tenga la oportunidad de conocer a 2 personas que se convirtieron en grandes amigos. Hasta el día de hoy, en lo que es el argot misionero, se le llama a los misioneros biocupacionales los hacedores de tiendas. Les incluí ahí una foto que tal vez es una de los emblemas de las ¿verdad? Icónicas de lo que son los misioneros biocupacionales, el barco Logos Hope, donde este diverso grupo de misioneros con distintas habilidades se dedican a ofrendar su trabajo en pro de la comunicación del evangelio.
es importante que nosotros sepamos y entendamos que no todos los misioneros que trabajan de manera foránea realizan este trabajo con el sustento de iglesias. Conozco amigos, hermanos que han estado por años en la obra del Señor en el campo, trabajando de manera biocupacional, otros realizando tareas maravillosas para construir, para firmar diversas comunidades a través de su trabajo, de su talento o de su profesión. Es maravilloso cómo los movimientos misioneros modernos han adoptado esta forma de sustentarse en el campo a través del ejemplo de Pablo, Priscila y Aquila. En el judaísmo era considerado inapropiado que un escriba o un rabino recibiese pago por sus enseñanzas, así es que muchos de ellos tenían un oficio particular que les ayudaba en su vida diaria, en su sustento, además del estudio y de la enseñanza de la palabra. Bien, estando en Corinto, llegan Silas y Timoteo. Así es que cuando llegan, Timoteo trae noticias acerca de cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Se estaban manteniendo firmes en la fe, según nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y Pablo se siente muy regocijado, muy alegre por lo que escucha y estimulando a los hermanos para que puedan realizar su trabajo, comienza a escribir una carta desde Corinto que luego es entregada por Timoteo a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué Pablo envía esta carta? Primero, los hermanos necesitaban ser animados y reconocidos por lo que estaban haciendo, y también para contestar ciertas dudas o preguntas que ellos tenían acerca de la fe. Pero como el trabajo en Corinto era arduo y se esperaba una gran cosecha, como más adelante vamos a ver, Pablo no puede abandonar su tarea y dejar encargados a Timoteo y a Silas para entonces regresar a Tesalónica. Así es que él prefiere quedarse allí y enviar entonces a Timoteo con esta carta. También vemos aquí la importancia de este joven dentro de lo que las iglesias recibieron, las misivas que venían de parte del apóstol. De acuerdo con 2 de Corintios 11, mientras Pablo estaba en Corinto, llega apoyo económico de los hermanos de Filipos también, y pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y entonces concentrarse de lleno en lo que era la predicación y la edificación de la iglesia corintia. Es significativo también que nosotros sepamos que es desde este lugar, Corinto, pero en el tercer viaje misionero, que Pablo escribe la carta a los romanos. Y esto obviamente porque habiendo tanta similitud en las costumbres de ambos lugares, Pablo tiene como espejo a Corinto para poder escribir la carta a los romanos, que era un lugar que él quería llegar y un lugar hacia donde él se enfilaba para poder comunicar el evangelio y poder ayudar a la iglesia en Roma. Sin embargo, solamente hasta esa última petición de acceder al César se le fue concedida. Tengo aquí una tabla que creo que se la debo a la pastora también, una cronología del ministerio de Pablo, y en ella aparecen cómo el apóstol fue escribiendo los diversos
las diversas cartas y desde qué lugar en específico. Así es que ahí aparece en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea, en el quinto renglón del año 48 al 51, que en el segundo viaje misionero de Pablo, el cual atravesó por Antioquía, Sicilia, Derbe, Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas, es en Corinto, donde él entonces escribe Gálatas, le escribe a los Gálatas y escribe primera y segunda de Tesalonicense. Cuando los hermanos reciben la primera carta de parte de Pablo y son animados, surgen ciertas preguntas que entonces Pablo les contesta en segunda de Tesalonicenses. Pero esto es a causa de las preguntas, de las dudas o de las cosas que le preguntaron a Timoteo, y que él entonces le trae cada una de sus preocupaciones al apóstol Pablo. Luego ahí usted va a ver desglosado dónde y cuándo Pablo escribió cada una de las cartas y desde qué lugar. Cuando Pablo está en Corinto, se acerca a los hermanos judíos y entonces ellos no recibieron con bien la palabra. Pablo escribe, ¿verdad? Lucas, que Pablo en este momento, luego de ellos oponérsele y llamarle blasfemo, se sacude sus vestidos y les dice: vuestra sangre sea sobre su propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré con los gentiles, sin hacer mucho escándalo y sin insistir, porque ya había aprendido en los lugares anteriores que persistir en esto pues podría desencadenar una furia que él no estaba interesado en recibir en este momento, porque podría provocar su salida apresurada de este lugar en el cual él quería permanecer por causa de las cosas que ya les he dicho anteriormente. De manera maravillosa, esto sale de allí, se fue a la casa de un hermano llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, cree en el Señor y es una de las pocas personas que Pablo entonces bautiza por sí mismo, y luego de ello comienza con él, cree toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Es bien importante que nosotros sepamos qué clase de personas eran las que estaban congregándose y accediendo su corazón el mensaje del evangelio. En 1 Corintios capítulo 1 verso 26, Pablo nos dice, cuando le envía la carta a los hermanos y a la iglesia de Corintios, ¿quiénes eran estas personas? Dicen: y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pablo nos dice que estas personas en Corintio eran pobres, muchos de ellos no eran sabios según la carne, muchos de ellos no eran poderosos, no eran nobles. O sea, esta es la clase baja de este lugar, que ha decidido abrir su corazón al evangelio, y a estas personas que posiblemente tengan falta de educación formal, falta de recursos económicos, y tal vez carezcan también de posición y de reconocimiento dentro de la ciudad. Estos son los primeros que llegan. Así es que luego de esta revuelta, el corazón de Pablo posiblemente se entristece, se preocupa, por lo menos, por lo que menos y por poco, lo que pudo haber sentido fue preocupación y algo de miedo, porque
lo que había pasado en las ciudades anteriores se podía reproducir en Corinto, y él tenía un gran interés en poder continuar la tarea que ya había comenzado y no salir del lugar de manera apresurada. Así es que entonces el Señor, en el capítulo 18, verso 9 en adelante, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Pablo: no temas, nosotros podemos asumir que ciertamente estaba atemorizado. Lo que ocurrió en Berea y en Tesalónica, esto pudo haberse reproducido en este lugar. Sin embargo, el Espíritu Santo le da aliento a Pablo para que recobre su ánimo, recobre su energía y continúe realizando la tarea que el Señor le había encomendado, asegurándole: yo estoy contigo, nadie va a poner la mano sobre ti, no vas a ver lo que ocurrió en Atenas, no vas a ver lo que ocurrió en Tesalónica, no vas a ver lo que ocurrió en Berea. Así es que él retoma ánimo, y con este nuevo impulso de parte del Espíritu Santo y de parte del Señor, asegurándole no solamente seguridad, sino la compañía del Señor: yo estoy contigo, es que Pablo continúa con esta tarea en una ciudad tan complicada y difícil a nivel de lo que ya le hemos hablado, a nivel religioso, a nivel de estas complicadas visiones, ¿verdad? Y vistas de lo que hay dentro de la ciudad. Pablo continúa su trabajo por 1 año y 6 meses. Habla y no calles. El miedo de Pablo iría siendo transformado en denuedo para poder comunicar la palabra, y la promesa: yo estoy contigo, es la base para la orden de Dios. No tener miedo y continuar predicando debe ser la más importante tarea y visión del cristiano. Cuando entendemos lo que esto significa y quién lo dice, eso es suficiente para no detenernos en la tarea. Spurgeon dice que consideró la promesa de Jesús que le hizo a Pablo: porque yo estoy contigo, en el énfasis más importante. Cristo estaba asegurando 3 cosas, y en eso se basa la permanencia de Pablo en Corinto por 1 año y 6 meses. La presencia de Jesús, la compasión de Jesús hacia su ministro y la colaboración de Cristo para con la tarea que Pablo estaba haciendo, asegurando que el ministerio que estaba llevando a cabo y la obra que estaba llevando a cabo agradaba directamente al Señor. Este estímulo trae sobre él no solamente nuevo aire, sino desencadena todo un potencial que no se había visto hasta este momento, porque creo que ninguna ciudad había sido tan complicada en cuestiones morales, sociales y religiosas como este. Dice: porque yo tengo allí mucho pueblo en esa ciudad. O sea, ya el Señor le estaba brindando a Pablo una visión acerca del futuro. Lo que ha comenzado con un pequeño grupo y con el desprecio de los religiosos va a ser una iglesia grande. Tengo mucho pueblo en ese lugar. Esa promesa adicional era una constante garantía para Pablo de que su mensaje y su trabajo iba a ser efectivo, porque en varias ocasiones había tenido dudas, en varias ocasiones había tenido que escapar por su vida, en varias ocasiones había tenido que realizar de manera apresurada el trabajo, pero en esta ocasión el Señor le
da a Pablo seguridad, no solamente de su trabajo, de la efectividad, sino también de su supervivencia y de salud para la iglesia de Corinto. Así que está allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios, lo cual parece haber sido mucho más tiempo tal vez que en cualquier otra ciudad donde Pablo se había detenido para fundar iglesias. La duración de Pablo en Corinto muestra dónde estaba su corazón. No necesariamente en los lugares fáciles, no buscando tareas simples o tal vez livianas. Él no era un evangelista de entrar y salir, de un día, de una semana, de llegar a la sinagoga y salir y continuar hacia la otra, de llenar agenda para poder, o de llenar un itinerario para poder abarcar la mayor cantidad de lugares posibles. No. Es un hombre comprometido con hacer discípulos, y este tiempo es un tiempo completamente aceptable, un tiempo completamente razonable para poder establecer ministros fuertes y para poder establecer también discípulos fuertes que puedan reproducirse en otros. 1 año y 6 meses. Este éxito, ¿verdad? De Pablo está vinculado al tiempo y a la dedicación que él muestra en lo que es en Corinto. Luego dice, pero Galión, procónsul de Acaya, y los judíos se levantaron de común acuerdo en contra de Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión lo interrumpe y le dice a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme en judíos, conforme a derecho yo les toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Esto que ocurre, nosotros podemos ver en este lugar cómo el Espíritu Santo toma control para cumplir con la palabra que Cristo le había dicho a Pablo, no solamente el día de su conversión, sino también a través de esta visión que tiene. Cuando Galión comienza a hablar, sale en defensa de Pablo sin él querer. Y Pablo sale liberado de una situación que pudo haberse complicado. Sóstenes, que es principal de la sinagoga, posiblemente se haya convertido también al evangelio y recibe la golpiza de estas personas. Sóstenes se convierte, nosotros lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1:1, se ha convertido al evangelio, así es que recibe el maltrato de estas personas, pero Pablo puede y tiene la facultad de quedarse en ese lugar, porque ya Galión ha dado su palabra final. Bien, luego de este 1 año y 6 meses, Pablo entonces se dirige a Éfeso. Éfeso tiene también ciertas similitudes con lo que es Corinto. Éfeso viene de la palabra Efesos, que significa deseable o permitido. Estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio de comercio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia Occidente, o sea, un lugar sumamente transitado. Adquirió importancia por su posición estratégica, su gran templo a Artemisa y por sus famosos libros de magia que
que estaban dentro de lo que se consideraba la cultura y la herencia popular de los efesios. Tenía importancia comercial, tenía una importante comunidad judía y todo lo que había en Éfeso le hacía deseable, o sea, probablemente eso era lo que muchas personas pensaban acerca de la vida de la antigua ciudad de Éfeso en Asia Menor. Riqueza, libertad, llena de estímulos, llena de oportunidades para conocer personas de diferentes lugares, la oportunidad de adorar en el templo de Artemisa, el Artemisón, que se consideraba una de las grandes maravillas del mundo antiguo. El nombre de deseable nos habla a nosotros y nos puede dar una idea de muchas cosas. Ahí usted puede observar en su pantalla las ruinas del Artemisón y cómo era este lugar, una estatua de Artemisa y otras ruinas, ¿verdad?, del imperio. La diosa Artemisa era salvaje, independiente, de una fuerza y belleza superiores. En este lugar, en el Artemisón, se adoraba a la diosa de la fertilidad, de la caza y de la guerra. Dentro de la mitología griega, ella es hija de Zeus y hermana gemela de Apolo. Es una de las 12 grandes divinidades del Olimpo. Artemisa es una diosa indomable que no solo daba la vida, sino que también la quitaba, y en su honor, para apaciguarla, según ellos, el rey Creso de Lidia mandó a erigir el templo de Artemisa en Éfeso. En el interior del santuario, se hallaba una estatua de la diosa de 2 metros de altura, de madera de vid, revestida por oro y plata. Se preserva esa fuente que nosotros vemos ahí del siglo I. A lo largo de los siglos siguientes, la mayoría de los efesios se convirtieron al cristianismo y casi todas las columnas de este lugar fueron utilizadas para construir templos o lugares de reunión para la iglesia cristiana. Así que Pablo llega a Éfeso, donde quería predicar. Si usted recuerda, ya desde hacía algunos años atrás, es uno de los lugares donde está en Asia Menor, donde el Espíritu Santo no le permitió llegar antes, sino que tuvo que hacer todo el recorrido que ya les conté. Ahora el Espíritu Santo le da la oportunidad de llegar a esta ciudad, poder observar lo que hay en ella. No fue un gran tiempo el que él estuvo allí comparado con el tiempo que estuvo en Corinto, pero sí pudo llegar a la ciudad donde su corazón anhelaba llegar desde antes, por lo que esto ya le hemos anticipado. Se despidió de los hermanos. Mire, déjeme detenerme aquí un momentito. Cuando Dios quiere algo para nosotros y desea algo para nosotros, nosotros debemos seguir su plan y no necesariamente el nuestro. Dios tiene un tiempo dentro del espacio de nuestra vida ideal para que las cosas ocurran y se den, pero el presionar nosotros o muchas veces adelantarnos a los propósitos de Dios puede provocar situaciones que no solamente afecten nuestra vida y nuestro ministerio, sino que puedan repercutir en unas condiciones o efectos dañinos, no tal vez para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. De Pablo haberse negado a que el Espíritu Santo le dirigiera, no hubiesen ocurrido todas estas cosas. Ahora, si nosotros recordamos en la Biblia cuántas cosas que se pudieron haber evitado al seguir el corazón y las directrices de Dios. Para muestra un botón, vamos a mencionar a Sara y a Abraham. Todavía Israel está lidiando con la idea de Sara de poderle dar a Abraham un hijo a través de Agar. 4,000 años. No es posible que nosotros, ¿verdad? Casi 4,000 años. No es posible que nosotros
obviemos la idea de Dios pensando que la nuestra puede ser mejor. Y aquí está, ¿verdad?, la parte inversa, Pablo dejándose dirigir por el Espíritu Santo y viendo el fruto de esa obediencia cuando finalmente, luego de haber fundado todas estas iglesias y haber recogido a estos grandes e importantes colaboradores para el ministerio, finalmente el deseo de su corazón es cumplido cuando él llega a Asia Menor, y una de esas primeras ciudades que él llega es Éfeso. Allí, al ver el gran potencial que se puede levantar dentro de la iglesia, deja allí a Priscila y Aquila, dos amigos de confianza, sabiendo que hay algo importante que Dios quiere hacer en este lugar. Así es que ellos son las personas ideales para continuar y realizar este trabajo. Recuerde que es tan importante como la obra, así también la persona idónea para realizar ese trabajo. Y entonces Pablo, dejando allí a sus amigos, pasa a ver a los hermanos de las iglesias que ya había fundado, y entonces parte hasta Jerusalén. La iglesia le ruega que se quede con ellos, los hermanos, pero él le dice que no. Pablo no pudo quedarse por más tiempo en Éfeso, pues quería presentar la ofrenda de su voto nazareo en Jerusalén en las fiestas que estaban por venir. Esto es importante que lo mencionemos porque mucha gente piensa que Pablo, al realizar esto o al dar estas expresiones, está contradiciendo su palabra acerca de lo que puede ser el culto judaizante del cristianismo, y no es así. Pablo no se contradice en sus posturas, sino que está preservando lo que aprendió de sus padres, sus tradiciones, y honrando también las tradiciones de su país. Él ha recibido y ha sido nombrado nazareo, separado, ¿verdad? Y esto representa algo importante de su herencia, de su familia, para él. Así es que él va a cumplir con esto. No todo lo que poseemos dentro de nuestra cultura tiene que ser excluido de nuestra vida porque nosotros le sirvamos a Jesús. Ciertamente hay algunos elementos culturales que van en contra de lo que el Señor establece, pero si todo lo demás nosotros lo podemos atravesar, lo podemos pasar por un filtro, por un crisol, y puede ser de alegría y de contentamiento a nuestro corazón, y no va en contra de lo que establece la palabra y los estatutos del Señor, no hay por qué desestimar, porque la Biblia dice que el Señor, que es Dios multiforme, le gusta la variedad, porque en el cielo dice que habrá de toda tribu, toda lengua, toda nación, toda cultura allí representada. Dios no elimina, sino que utiliza nuestra cultura para podernos acercar a Él. Así que, habiendo arribado, saliendo de Éfeso, llega a Cesarea, sube a saludar a los hermanos de la iglesia, se despide de ellos y luego asciende a Antioquía para poder completar su trabajo. La llegada de Pablo a Antioquía nos dice a nosotros que Pablo no es pastor, él tiene un pastor y él se reporta cada vez que él termina su trabajo a su iglesia de Antioquía, que es la iglesia que le envió. Así es que tendrá tiempo entonces para ser abrazado por los hermanos, ser amado por los hermanos, recibir esa asistencia de parte de su pastor y de los líderes de ese lugar, y poder entregarle el informe de todo lo que ha acontecido y tener un tiempo de descansar.
¿Qué cosa nos enseña Pablo en este viaje misionero? Número 1, la importancia de la multiplicación. Y espero que lo haya escrito bien porque esto lo escribí según lo iba recibiendo. Número 1, Pablo era siervo de Cristo y estaba comprometido con la tutoría y la enseñanza y el levantamiento de líderes que perpetuarían la causa del evangelio en Éfeso y donde quiera que él fuese. Así es que incluso en su ausencia, estas personas pudiesen hacer un buen trabajo si Pablo los instruía bien. Se veía a sí mismo como un siervo de Cristo al cual se le había encargado multiplicarse en otros. Así es que Pablo veía ciertamente la importancia de la multiplicación como un elemento sumamente importante para la continuidad del trabajo y del evangelio. Número 2, el servicio. El discipulado tiene que ver con liderazgo de servicio, con un sacrificio, con el sacrificio de Cristo. Nosotros podemos ver el vivo ejemplo de lo que es esto. A través del ejemplo de Pablo, nosotros debemos considerarnos como siervos, sirvientes, es la palabra que escogí, que trabajan en nombre de Cristo para terminar la tarea que Él comenzó. Somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso es lo que hicimos. Número 3, Pablo nos enseña a nosotros una intransigencia en cuanto a su trabajo con el evangelio. Hubo ocasiones en que Pablo sufrió persecución, sufrió los azotes, sufrió las pedradas, sufrió presiones, sufrió tensión agudas, pero ninguna de estas cosas le sirvió para que él se volviese atrás. Nunca se volvió atrás. Nada de esto le hizo retroceder ni rendirse. Así es que Pablo es el ejemplo de una voluntad férrea, de hierro, de fuerte, para continuar hacia adelante sin rendirse. Si hay algo en la vida por lo que hay que ser intransigente, es el evangelio. Amén. Por último, la actitud y la aptitud de Pablo. Pablo tiene todos los elementos para poder ser un gran líder. O sea, es apto para poder realizar esta tarea. Pero sin la actitud acertada, todas estas cosas pudieron ser echadas por la borda. Después de que Pablo y Silas fueron azotados, nosotros los vemos encarcelados en Filipos. Ellos cantaban a Dios y estos cánticos, ¿verdad? En vez de estarse lamentando, es lo que provoca este sonido discordante dentro de un lugar tenebroso y lúgubre. Es lo que hace que Pablo pueda recibir inmediatamente ayuda del Señor. Muchos estarían lamentando su desgracia en una situación parecida. Sin embargo, la actitud que ellos toman frente a las circunstancias determinaron cuál sería su desenlace. Yo puedo ser apto, pero no necesariamente tener la actitud que se requiere para realizar la tarea. Así es que es bien importante que nosotros podamos pulir nuestro carácter, y eso tiene que ver con la actitud, porque podemos tener todas las inteligencias, todas las herramientas, todos los recursos para poder realizar una tarea y poder ser enviados, pero el carácter es lo que sostiene, no necesariamente los talentos. Yo puedo adquirir talentos conforme voy transitando por la vida, pero el carácter me puede ayudar a realizar mucho mejor aquello para lo que yo he sido llamado. Final del segundo viaje misionero. ¿Qué hace Pablo? Número 1, asegurarse de dejar gente apta para continuar la obra luego de su partida.
2, deja la puerta abierta para volver a los hermanos que amaba. Siempre decía, voy a volver pronto, estaré con ustedes en la próxima ocasión, y esto le daba a los hermanos ánimo para poder realizar y poder continuar. Aprovechó para visitar a las iglesias a las que ya se había dedicado. Esto es una buena oportunidad para ver cómo andan los hermanos y estrechar relaciones y conocer la gente que se ha ido añadiendo a la obra. Y luego de cada expedición misionera, Pablo regresaba a sus pastores, líderes e iglesia de Antioquía, la iglesia que le había enviado para testificar, informar y poder recibir también aliento y ánimo de la iglesia que les había enviado. Bien, hermanos, esta es nuestra penúltima clase. Ya la próxima ocasión vamos a cerrar este recorrido por el libro de los Hechos. Yo espero en el Señor que estén siendo edificados y que a medida que vamos, que hemos ido, ¿verdad?, caminando por este maravilloso libro, el Señor les haya hablado e instado a que nosotros podamos continuar con este maravilloso ministerio, el ministerio de la reconciliación que se nos ha sido entregado por medio del Espíritu Santo y de Jesucristo. Dios les bendiga, les amamos, esperamos que puedan continuar bien y que cada uno de ustedes reciba bendición del Señor de manera abundante. Amén.